Este video complementa el manual técnico del lavarropas. Estudiaremos punto por punto la información que nos brinda para sacarle el máximo provecho y desarrollaremos varios temas interesantes también. En la segunda página nos encontramos con el circuito eléctrico, el cual analizaremos en profundidad aprovechando que es relativamente sencillo. Veremos cómo hacer pruebas en directo y cómo testear los distintos componentes, algo muy útil para los técnicos. En la página número 3 charlaremos del sensor de presión. Veremos su funcionamiento, su estructura, y en el caso de que no se consiga el original y tengamos que reemplazarlo por alguno de características similares, veremos también cómo es su regulación. En la tabla de código de fallas aprenderemos a interpretar los errores, pero lo haremos conociendo la lógica con la que trabaja el microcontrolador. Haremos los famosos testeos de service, algo muy útil a la hora de hacer las pruebas con la lámpara en serie. En lo que hace desarme, veremos cómo sacar el panel de mandos. Y como frutilla de la torta, veremos el método de prueba de lámpara en serie, algo que nos va a salvar de quemar muchas plaquetas. Todos los temas que vamos a tratar están desarrollados en un tiempo de 2 horas. Pero por un tema de organización, este video concatena o agrupa a otros 4 subvideos. La idea es que puedan acceder a la información en forma parcial en caso de necesitarlo. Sin más introducción, vamos a comenzar. Los dejo con el primer video que trata del desarme del panel de mandos. Para acceder a la plaqueta o módulo de control, debemos quitar el panel de mandos. Comenzaremos quitando las tapas plásticas que cubren a los tornillos que lo sujetan. Estos tornillos tienen la particularidad de que son de acero inoxidable. Por lo tanto, a la hora de desarmar, conviene no mezclarlo con el resto de los tornillos de lavarropas. En última instancia, si se nos mezclan y los queremos identificar, podemos hacerlo fácilmente acercándolo a un imán, ya que el acero inoxidable no es atraído por los imanes. Ahora necesitaremos una herramienta fina y acerada. Podemos fabricarla a partir de un cuchillo y debemos hacer una marca justo a 9,5 centímetros. Esta herramienta la vamos a utilizar para soltar las 5 trabas que tiene el panel por delante. Para ubicarlas, partimos con la precisa que en el centro, justo debajo del botón de programas, se encuentra la primera y separada a 9,5 centímetros se encuentran las 4 restantes. Las marcas de referencia las hacemos con cinta plástica, la que nos va a ayudar a proteger al borde decorativo a la hora de hacer palanca. Ahora introducimos la herramienta entre el borde decorativo y el panel serigrafiado hasta que haga toque y hacemos palanca hasta soltar la traba. Sin sacar la herramienta nos desplazamos y soltamos las 4 trabas restantes. Los dejo con el audio ambiente para que se familiaricen con los ruidos. Ya tenemos el panel afuera. Para retirar la plaqueta, solo debemos soltar los 8 tornillos que la sujetan.
Bien, llegamos a la plaqueta de control y me voy a detener un instante a hablar del conexionado. Las fichas que lo conectan, tanto en la plaqueta como en el arnés de cable, están codificadas por colores. Y si bien los colores se repiten, las podemos identificar fácilmente porque acá podemos ver que, por ejemplo, ficha marrón, tenemos dos, pero una es de un contacto y la otra es de dos contactos, y lo mismo pasa con la azul. Se repite el color, pero están diferenciadas por la cantidad de contactos. Así que este es un punto a favor a la hora de identificar las fichas en la plaqueta, el tema de que estén codificadas por colores. Como punto en contra tenemos el tema de la posición. Es fácil colocarlas de manera invertida. Si bien deberían entrar en una única posición, la realidad es que haciendo una leve presión ingresan en cualquiera de las dos posiciones. Si observamos, la diferencia de asimetría de la ficha es muy sutil. Acá podemos ver que el pin está apenas desplazado hacia un costado, lo mismo acá la hembra por donde ingresa el pin. Acá tenemos un poquito más de espacio que en este borde. Así que es importante tener en cuenta a la hora de reemplazar las plaquetas el tema de la posición, que entren de la forma que más fácil, más cómodo ingresan. Este riesgo de ponerlas al revés nos puede llevar a quemar la plaqueta, y el riesgo se multiplica cuando cambiamos la plaqueta y nos encontramos, como en este caso, que la posición de las fichas, tanto azul como la ficha gris, ven, acá podemos ver que están en distintas posiciones. La gris está en posición vertical, acá horizontal, y acá la azul viceversa, posición horizontal acá arriba y posición vertical. Acá es más fácil, a lo que tenemos que girar las fichas, es más fácil que nos podamos equivocar, y les repito, corremos riesgo de quemar la plaqueta. Ahora vamos a analizar en el circuito qué es lo que pasa si colocamos las fichas en forma invertida. Bien, estamos con el circuito eléctrico y vamos a empezar a familiarizarnos con los componentes. Esto que tenemos acá arriba en el diagrama representa el módulo electrónico con sus fichas identificadas por colores y por cantidad de contactos. Acá tenemos la ficha azul representada, que es la ficha que tenemos en la plaqueta acá, la ficha azul de dos contactos. Ficha gris de dos contactos es esta que encontramos, ficha azul, perdón, es esta que está acá. Ficha gris es esta que tenemos ahí arriba. Después tenemos la ficha marrón de dos contactos, es esta que tenemos acá. Amarillo de un contacto lo tenemos en el extremo derecho. El marrón de un contacto lo tenemos por acá en el centro. El azul del presostato, que es de tres contactos, lo tenemos acá en el centro también. Y el blanco de dos contactos, que es el del microswitch de puerta, lo tenemos en el costado izquierdo de la placa de control. Bueno, ya tenemos identificado entonces a las fichas en la plaqueta. Esto que tenemos en este sector es el microswitch de puerta, representa el interruptor de la puerta, que cumple dos funciones. Por un lado detecta la apertura de puerta y por otro lado detecta el desbalanceo en el centrifugado. Esto es el sensor de nivel, también mal llamado presostato. Incluso me van a escuchar a mí decir presostato más de una oportunidad, pero en realidad es un sensor de nivel, no es un presostato. Acá tenemos el torque, o también llamado drive motor, es el que se encarga de traccionar para liberar el freno que frena el tambor y accionar el crique que traba para que haga el centrifugado. La electrobomba de desagote, el motor que saca el agua. Las electroválvulas de carga, tiene una para agua caliente y una válvula para agua fría. El motor, el capacitor del motor con su bobina. Y el fusible que está en la línea, que si se quema nos desenergiza todo el lavarropas. Así que bueno, ya tenemos un panorama de qué es lo que nos encontramos en el circuito. Vamos a ver dónde está el fusible a la hora que tener que revisarlo. El fusible se puede acceder por la parte de atrás del lavarropas, sacando la tapa del lavarropas. Lo vamos a encontrar abajo, a la izquierda, cerca del pulmón. Va a estar sujeto con unos precintos acá en este sector del gabinete, en la parte interna. Está todo envuelto, cerrado con una bolsa de polietileno para que no se moje. El fusible es este que está acá en este portafusible aéreo.
Es un fusible común, pero de los chicos. Es un fusible de 20 milímetros. Los más comunes son de 30 milímetros de largo, este es el de los chiquitos, de 20 milímetros. Y la capacidad del fusible es de 5 amperes. Después, bueno, acá podemos ver el capacitor también. El capacitor está sujeto en este costado. Esta es la bobina, este cable enrollado rojo es la bobina que está en serie con el capacitor. Les repito, eso está todo sujeto, presentado con una bolsa de nylon. Después, en lo que hace a las conexiones, tenemos todas estas conexiones, todos estos nodos de conexión que vemos acá abajo, los encontramos acá, junto con el fusible de línea. Después, lo otro que vamos a encontrar a mitad de camino es esta derivación, este nodo donde se juntan 4 cables amarillos, que es el neutro de la línea, el neutro que alimenta al módulo de control, la alimentación por neutro del módulo de control, y los neutros de la válvula. Esta unión la encontramos a la altura del presostato, está tapado con cinta, pero bueno, ahí está la unión con el aislante. Y bueno, ahora vamos a analizar qué es lo que pasa, como habíamos dicho antes, si colocamos las fichas al revés, si invertimos las fichas en la plaqueta. Si invertimos la ficha blanca, esta ficha es del sensor de puerta, es un interruptor, no es un sensor, en realidad es un microswitch, es un contacto. Como cualquier llave, como cualquier contacto, si la invertimos no pasa absolutamente nada. Acá tenemos la ficha del presostato. Acá pasa lo mismo, por más que la demos vuelta, la coloquemos en forma invertida, no pasa absolutamente nada. La lavarropa funciona exactamente igual porque es un circuito simétrico. Es una bobina y 2 capacitores, y los valores de los capacitores son exactamente los mismos. Así que si lo ponemos en forma invertida, la lavarropa funciona de la misma manera que funciona con esta ficha invertida, no se entera de ningún problema. Bueno, estas 2 fichas son de un solo contacto, no hay forma de que haya ningún error. Vamos a ver la ficha marrón de 2 contactos. Si invertimos esta ficha, nos va a quedar el triac. El triac es el dispositivo que está en la plaqueta, dispositivo que se encarga de conectar la bomba a los distintos componentes. Bueno, el tema es que si invertimos esta ficha, el triac que nos alimenta a estos dispositivos va a estar trabajando en forma invertida, o sea, cuando tenga que accionar la bomba de desagote va a accionar la válvula de agua caliente, y viceversa, cuando tenga que accionar la válvula de agua caliente va a accionar la bomba de desagote. O sea que la lavarropa va a funcionar con ese síntoma si invertimos la ficha esta. En principio no vamos a quemar nada, porque si bien las corrientes que manejan son distintas, 190 mA, que es lo que consuma la bomba, se lo puede aguantar bien tranquilamente el triac de la válvula. No va a haber un mayor inconveniente en este caso. Pero bueno, vamos a seguir avanzando. Vamos a ver ahora la llave, la ficha gris. Esta la vamos a pasar por alto un segundo. Vamos a ver la ficha azul. En esta ficha, si la invertimos, el lavarropas va a permanecer apagado, porque vamos a estar metiendo el vivo a la salida de un triac. No vamos a quemar absolutamente nada, no va a pasar nada, pero el lavarropas no va a encender. Y ahora vamos a la última ficha, a la ficha gris, la ficha que es peligrosa, la ficha que si colocamos en forma invertida podemos quemar la plaqueta. Y esto es porque acá si invertimos, el triac que alimenta normalmente a la válvula, o sea la corriente que viene por este pin, por esta conexión de la plaqueta, normalmente me estaría alimentando la válvula, y la válvula maneja una corriente muy pequeña de 30 mA, pero si yo lo coloco en forma invertida, este pin que me alimenta a la electroválvula y que viene preparado para manejar muy baja corriente, este pin me va a estar alimentando el motor. Y el motor tiene valores de corriente mucho más elevados, valores de corriente que superan ampliamente el ampere, pueden llegar a 1,2, 1,3 amperes cuando el lavarropas está con carga. Para hablar de miliampere, vamos a pasarlo a miliampere, 1,2 amperes es 1200 miliamperes. O sea, estamos hablando de una corriente de un triac que está preparado para manejar 30 miliamperes, para trabajar con corrientes bajas, del orden de los miliamperes, a pasar a manejar una corriente de 1200 miliamperes. O sea, estamos hablando de 30 a 1200, es un escalón muy grande, y este triac no lo va a soportar y se va a quemar. Y si colocamos la ficha invertida, terminaríamos quemando el triac que alimenta a la válvula. O sea que yo prestaría mucha atención a la hora de colocar la ficha gris, de colocarla en la posición correcta. De todas formas, para
prevenir todos estos posibles errores y quemar las plaquetas, hay un método de lámpara de prueba, de lámpara en serie, que lo vamos a ver más adelante, que si nos acostumbramos a siempre que reemplazamos cualquier plaqueta de cualquier lavarropas a usar este método de lámpara en serie, nunca vamos a quemar ninguna plaqueta y vamos a estar cubiertos de cualquier error o cualquier cortocircuito que pueda haber en lavarropas. Vamos a la práctica, a ver en la práctica qué otras mediciones podemos hacer. Vamos a ver las mediciones de continuidad, los valores de resistencia que tenemos acá en el circuito, lo vamos a ver en un video, yendo más a la práctica sobre el lavarropa, que es lo que nos interesa más a los técnicos, y vamos a ver también el tema de pruebas en directo. Los dejo con el video, que va a ser mucho más clarificador. En este video vamos a testear prácticamente la totalidad de los componentes del lavarropas, pero lo vamos a hacer desde acá arriba, desde el arnés de cable, desde las fichas que entran a la plaqueta de control. No vamos a andar desarmando el lavarropas de abajo, cortando cables. Como ya sabemos, este lavarropas no tiene terminales ni en el motor, ni en la bomba de azagote, ni en el drive motor, o sea que si quisiéramos testear alguno de esos componentes, tendríamos que ir a la parte de atrás, destapar el lavarropas, ir a donde están todas las conexiones y entrar a cortar cables, algo bastante engorroso y poco recomendable. Así que vamos a hacer todos esos testeos, lo vamos a hacer desde acá arriba, desde donde están las fichas que conectan a la plaqueta. Después de esto vamos a pasar a la parte más interesante del video, que es cómo hacer las pruebas en directo. Esto nos va a ser de utilidad. Por ejemplo, vamos a la casa de un cliente, diagnosticamos que la plaqueta está mal, que tenemos que volver a cambiar la plaqueta de control. Vamos a poder, antes de retirarnos de la casa del cliente, probar la totalidad del lavarropas, probar la totalidad de los componentes, para hacerlo lavar, hacerlo centrifugar, que ingrese agua, que desagote. Vamos a poder hacer todas esas pruebas sin la plaqueta de control. Cosa de que cuando regresemos a la casa del cliente con la plaqueta nueva, sepamos que la vamos a colocar y va a salir todo funcionando como queremos. Así que esa va a ser la parte más interesante del video, la parte de las pruebas en directo. Bueno, sin más introducción, vamos a ver lo primero que podemos testear, y es algo importante, que es el interruptor de puerta, el microswitch de puerta, que bueno, en realidad, como verán, de micro tiene poco porque es bastante grande, así que lo correcto sería llamarlo switch de puerta simplemente, o interruptor de puerta, pero bueno, en la jerga técnica ya está instalado que se denomina de esa manera, como microswitch de puerta, así que nos vamos a seguir refiriendo a él de esa manera, como microswitch o como interruptor de puerta. El microswitch de puerta lo encontramos acá en el diagrama, en este sector. Vemos que está conectado a la plaqueta con la ficha blanca, así que en esta ficha blanca es donde vamos a testear, vamos a poner el tester en función ohmmetro o en función buzzer, y vamos a ver cómo abriendo y cerrando la puerta, abriendo y cerrando este interruptor, va a marcarnos continuidad o no en función de la apertura de puerta. Bueno, ponemos el tester en función ohmmetro o función continuidad para que suene el buzzer. Ponemos las puntas en la ficha blanca, teniendo precaución de no agrandarla para que después no haga falso contacto en los pines de la plaqueta. Y ya vamos a ver cómo suena el buzzer, y al abrir y cerrar la tapa deja de sonar. Otro punto importante con respecto al interruptor de la puerta es el tema de la regulación. El interruptor tiene los contactos acerados y con el tiempo se van venciendo, a tal punto que llega a prácticamente, apenas se intenta abrir la puerta, apenas la intentamos abrir, ya se abre el circuito, detecta la apertura de la puerta, y esto nos va a terminar arrojando en forma aleatoria el error E3, E4, E3 es el de puerta abierta, error E4 es el error de desbalanceo. Así que es importante tener en cuenta el tema de la regulación. Más o menos hay que medir unos 5 centímetros, ahí medido en la boca de la tapa es donde tiene que accionar. Volvemos al circuito en búsqueda de más componentes para seguir testeando, y vamos a seguir con el sensor de nivel. El sensor de nivel podemos testear la bobina. La bobina tiene un valor aproximado de 20 ohms y la encontramos entre los extremos de la ficha azul de 3 contactos de la plaqueta. Entre los extremos vamos a estar testeando los 20 ohms del sensor de nivel.
Esta medida no nos va a dar certeza de que el sensor de nivel está funcionando bien, pero por lo menos podemos saber que sí está conectado y que la bobina no está abierta. Después de esto podemos seguir por el otro extremo tenemos el fusible. Podemos testear entre el cable naranja de la ficha azul y uno de los cables de línea, uno de los terminales de línea. Vamos a estar testeando el fusible, vamos a probar la continuidad del fusible. Vamos a la práctica. Seguimos con el tester en prueba de continuidad y ponemos uno de las puntas en el cable naranja de la ficha azul, como vimos recién en el circuito, y el otro en uno de los terminales de la ficha de línea. Ahí podemos ver que uno de los terminales tiene continuidad, el otro no, por lo tanto tenemos la certeza que el fusible está correcto. Ahora pasamos a la escala de ohms, ponemos el tester en fondo de escala 200 ohms para medir la resistencia de la bobina del sensor de nivel, y podemos ver que estamos en 20,5 ohms, un valor bastante aproximado al que figura en el circuito. Volvemos al circuito eléctrico para ver los últimos componentes que nos faltan, que son el motor del lavarropas, las dos electroválvulas, la bomba de desagote y el torque o drive motor. Acá podemos ver que todos estos componentes tienen uno de los contactos referidos al neutro de línea, o lo que es lo mismo a el neutro en la plaqueta, porque es un mismo cable. El cable amarillo de la plaqueta, si lo seguimos, es el mismo cable que va a la línea. Y todos estos componentes que estamos hablando tienen uno de los terminales de conexión, uno de los extremos del contacto, está conectado a este cable amarillo de la plaqueta. Acá vemos las válvulas que están conectadas a este cable, en la bomba de desagote, en la parte inferior está conectado al mismo cable amarillo, y el motor lo mismo. O sea que para testear todos estos componentes vamos a dejar una de las puntas del tester fijas en el cable amarillo, y con la otra punta iremos alternando entre los distintos contactos para ir probando los distintos componentes. Por ejemplo, el motor, vamos a tener una de las bobinas en la ficha azul, siempre con una de las puntas en el cable amarillo, como habíamos dicho. Si ponemos la otra punta en el cable rojo, vamos a estar midiendo la otra bobina del motor. Acá vamos a estar midiendo la electroválvula de agua fría, siempre sin sacar la punta del tester del cable amarillo. Acá vamos a estar midiendo en la electroválvula de agua caliente. Y si la ponemos en este otro contacto, vamos a estar midiendo la bomba de desagote. Todos estos valores que tenemos acá de resistencia en ohms, tenemos cerca de los 20 ohms en el motor, en la válvula 4500 ohms, 4,65K, acá vamos a redondear en 4500, la electrobomba de desagote alrededor de los 130 ohms, el torque 7600 ohms, con lo que es lo mismo a 7,6 kiloohms. Todos estos valores no nos van a dar una precisión de que el componente que estamos probando funciona bien, pero sí por lo menos nos sirve para saber si está conectado, si está abierto el circuito. Para tener la certeza después de que estos componentes están funcionando bien, lo que vamos a hacer es la prueba en directo, que eso ya es es definitorio y nos va a dar el ok de que todo está funcionando bien. Vamos a pasar a la práctica, a ver las medidas directamente en el lavarropas. Bien, comenzamos poniendo una de las puntas del tester en el cable amarillo, como habíamos dicho, y ya no la vamos a sacar más durante todas las mediciones que vamos a hacer. Medimos primero una de las bobinas del motor en el cable azul de la ficha azul, tenemos 18,6 ohms. En la otra bobina, que es el cable rojo de la ficha gris, tenemos 18,8 ohms, estamos rondando los 20-22 ohms que figuran en el circuito. Está perfecto. Ahora vamos a medir la bomba de desagote, que es el cable negro de la ficha marrón. Tenemos 118,9, habíamos hablado de 120-130 ohms en la bomba. Está perfecto. Ahora vamos a medir lo que nos falta, que es las válvulas. La válvula de agua fría es esta, el cable gris. Tenemos que cambiarlo de escala, ya no nos alcanza para medir con el fondo de escala en 200 ohms, lo pasamos a 20 kiloohms, a 20K sería en el tester, y tenemos 4,68K.
la otra bobina de la ola de agua caliente, es el cable rojo con blanco y tenemos 4,62K. Y lo último que nos queda por medir es el drive motor, que es el cable marrón de la ficha marrón, y tenemos 7,66K. Bueno, cumplimos con medir la totalidad de los componentes del lavarropas, medimos la resistencia y continuidad en los casos que correspondía. Así que ahora vamos a pasar a la parte más jugosa del video, que es la parte donde hacemos las pruebas en directo, para poder saber con certeza que las distintas partes del lavarropas están funcionando como corresponde. Vamos al circuito, como siempre, para así analizamos qué es lo que vamos a hacer en la práctica. Hasta ahora hicimos todas pruebas pasivas, todas mediciones de resistencia, de continuidad, pero no sabemos en la práctica, cuando realmente ese componente tiene que funcionar, si realmente va a funcionar. Por ejemplo, cuando medimos la electroválvula pudimos medir que la bobina estaba funcionando, o sea que la bobina tenía continuidad, que por la bobina iba a circular corriente, pero no sabemos si el filtro está tapado, lo que haría que no funcione. Lo mismo con la bomba de desagote, podemos medir la resistencia y saber que la bobina tiene continuidad, que todo el conexionado está perfecto, que el circuito se cierra, que va a pasar corriente por ese circuito, pero no sabemos si la bomba no está bloqueada, si no está gastada y está rozando y no puede arrancar. Así que para salvar todas esas cuestiones, lo que vamos a hacer es las pruebas en directo. Son pruebas en forma activa, donde realmente el componente va a estar trabajando, donde el lavarropas lo podemos cargar con ropa, con agua, si queremos ver cómo mueve. En fin, la ola podemos ver si abre el paso de agua. En lo que se hace a pruebas activas, vamos a probar el motor, indirectamente se va a estar probando el capacitor también, las dos válvulas de entradas de agua, la bomba de desagote y el torque. El fusible ya lo testeamos en el momento que hicimos la prueba de continuidad. De todas formas se va a volver a probar. Si el fusible estuviera abierto no va a funcionar nada de lo que vamos a hacer funcionar ahora. El sensor de nivel, esto hay toda una página en el manual técnico donde charlamos del sensor de nivel, así que bueno, eso no lo vamos a poder testear ahora. De todas formas ya medimos la continuidad del sensor de nivel. El microswitch de puerta ya lo probamos con el tester en función buzzer, lo probamos como realmente trabaja, porque este sensor maneja una corriente muy leve, muy chiquita, así que es más o menos los mismos valores que utiliza el tester para hacer la prueba de continuidad, así que este ya está perfectamente probado. Y bueno, vamos a ver ahora entonces cómo es que vamos a hacer las pruebas activas de todos estos componentes. Como hemos dicho antes, todos los componentes, estos 4 que vamos a probar, motor, válvulas, bomba y torque, en realidad son 5, son 2 válvulas, todos están conectados con un punto al neutro de la línea. El motor está conectado al neutro de la línea por este cable. Lo mismo pasa con la bomba, lo mismo pasa con el torque y lo mismo pasa con las válvulas. O sea que ya tenemos el neutro en todos los componentes, ya tenemos el neutro. Nos faltaría llevar el vivo. El vivo lo vamos a sacar de acá, donde va a pasar a través del fusible. Vamos a sacar del cable naranja y vamos a ir haciendo puente, por ejemplo, con este cable, con el cable azul, de la ficha azul, y lo que vamos a estar haciendo en ese momento, vamos a estar haciendo girar el motor en el sentido horario, porque estamos alimentando este punto, estamos trayendo el vivo, estamos alimentando la bobina de trabajo, lo que sería en este caso bobina de trabajo, estaría alimentada con el neutro en este punto y el vivo se lo estamos poniendo nosotros acá, así que la bobina de trabajo está alimentada y la bobina de arranque está alimentándose a través del capacitor por este otro punto. En este caso, cuando ponemos el vivo en este punto, tenemos bobina de trabajo y bobina de arranque. Bueno, ya tenemos la prueba del motor en sentido horario. Vamos a ver en sentido antihorario. También siempre dejamos el vivo, lo sacamos del cable naranja y lo ponemos en este extremo. Ahora vamos a tener que esta se va a comportar como bobina de trabajo y esta como bobina de arranque. La bobina de trabajo va a estar alimentada con vivo y neutro por acá. La bobina de arranque va a estar en serie con el capacitor. Así que ya tenemos
ya sabemos cómo es que vamos a probar el motor. Si le colocamos el puente del naranja al cable gris de la ficha gris, vamos a estar alimentando la válvula de agua fría. Vamos a abrir las canillas para ver que el agua ingrese bien, que corte. En este punto vamos a estar probando la válvula de agua caliente. En el cable negro de la ficha marrón vamos a hacer funcionar la bomba de desagote. Y en el cable marrón de la ficha marrón vamos a estar haciendo funcionar el torque. Bien, vamos a ver todo esto en la práctica, haciendo los ensayos en el lavarropas. Vamos a comenzar utilizando un chicote de cable que vamos a introducir en uno de los extremos en el cable naranja de la ficha azul, y el otro de los extremos lo vamos a introducir en la ficha gris, el cable gris, que es el de la válvula de agua fría, y vamos a enchufar el lavarropas. Ahí vemos cómo ingresa agua. Desconectamos y vamos a conectar ahora en el cable rojo con franja blanca, que es el cable de la válvula de agua caliente. Enchufamos nuevamente. Bueno, ya sabemos que las dos electrobolas nos están abriendo bien el paso del agua, así que ahora vamos a probar la bomba de desagote, que es el cable negro. La bomba de desagote sabemos que también funciona. Ahora vamos a probar el drive motor, el torque. Como primera medida vamos a ver que está frenado. Si lo queremos girar en el sentido de las agujas del reloj, lo vamos a girar en sentido horario, que es para el lado de centrifuga. Y como podemos ver, está frenado, el tambor no lo podemos mover. Ahora accionamos el torque, esperamos unos 10 segundos para darle tiempo a que traccione. Y vamos a ver cómo ya liberó el tambor. Ahí ya tenemos la confirmación de que el torque liberó. Al desenchufarlo lo frena de golpe el tambor. Nos queda por probar el motor. Vamos a arrancar con el cable el cable rojo de la ficha gris, que es el sentido antihorario. Ahora vamos a pasar al sentido horario, que es el cable azul de la ficha azul. Bien, ya tendríamos todos los componentes probados, pero estaría interesante hacer funcionar el centrifugado, así podemos escuchar como el ruido de los rulemanes y ver la fuerza que tiene el motor para arrancar. Para eso vamos a tener que introducir dos chicotes ahora en el cable naranja, porque tenemos que alimentar el drive motor para que accione el centrifugado y el motor en el sentido de giro horario, que es para el lado que centrifuga. Cable azul entonces y el cable marrón, los dos cables tienen que estar alimentados con el vivo. Acciona primero el motor, después de unos segundos engancha el torque. Esta prueba no es muy conveniente hacerla de esta manera, porque corremos riesgo de fatigar o que el resorte esté fatigado del clic y se corte. Lo ideal sería que primero accionar el torque,
darle tiempo y 10 segundos después, cuando el torque ya está todo traccionado, recién ahí activar el motor. Así que vamos a hacer la prueba como corresponde, como se debería hacer, que es, vamos a poner un interruptor en el motor, o sea, vamos a accionar el torque primero y después de 10 segundos, recién después ahí vamos a accionar el motor. Ahí está funcionando el torque, vamos a darle tiempo. Y recién ahora accionamos el motor. Si queremos apreciar mejor el ruido de los rulemanes, podemos apagar el motor. Ahí se escucha un poco de ruido de agua que tiene. Vemos que no frenó porque el torque sigue activado. Ahí accionamos de vuelta el motor. La parada brusca la va a hacer el tambor en el momento que desenchufemos, saquemos alimentación al torque, ¿no es cierto? Ahí le sacamos la alimentación y ahí hizo la parada brusca como si estuviera centrifugando el lavarropas y abrimos la tapa. Es el mismo efecto que hicimos ahora nosotros. Bien, cumplimos con el objetivo de probar casi la totalidad de los componentes del lavarropas, y digo casi porque nos quedó afuera el sensor de nivel. Si bien hicimos algunos testeos, pero el sensor de nivel merece un capítulo aparte que lo vamos a tratar más adelante. Pero créanme que con todo lo que hicimos hasta ahora tenemos un 99% de seguridad que vamos a colocar esa plaqueta nueva en el lavarropas y va a salir todo funcionando bien. Bien, estamos de vuelta en el manual técnico y ya estuvimos tratando parte de la página 6, en donde vimos un video que mostraba el desarme del panel de mandos. También estuvimos viendo en la página 2, la página del circuito eléctrico. Acá estuvimos viendo otro video que mostraba cómo hacer las pruebas en directo y cómo testear los distintos componentes. Y a todos estos videos van a poder acceder en forma individual, haciendo clic en el link que les figura en la página del manual. Cada página del manual van a tener un link que los va a llevar al tema que se trata en esa página. Y la idea de esto es que si necesitan rever algo de lo que estamos charlando, puedan acceder en forma directa, sin tener que pasar por todo este video que estamos desarrollando, que es un video mucho más extenso, porque trata todo el manual. Hecha esta aclaración, vamos a pasar a ver lo último que nos falta del circuito eléctrico y ya podemos continuar con las siguientes páginas del manual. Y lo último que tenemos por ver en el circuito son los consumos, las corrientes que tenemos registradas acá en color azul. Y dentro de estas corrientes las que más nos van a interesar son las corrientes del motor, que nos van a servir para saber si el motor está o no está en buen estado. Y las corrientes del módulo electrónico, que en este caso nos van a servir en forma parcial, digamos, porque medir una corriente en el caso del módulo que esté bien, que esté dentro de los parámetros que tiene que estar, no nos va a dar la confirmación de que el módulo está bien. O sea, no vamos a tener confirmación de OK, pero sí vamos a tener confirmación de falla. Si la corriente que estamos midiendo no está dentro de los parámetros que tiene que estar, podemos tener una confirmación de que sí hay una falla en el módulo. O sea, tenemos confirmación de falla, pero no tenemos confirmación de OK. Dicho de otra manera, puede haber una falla en el módulo y estar la corriente del consumo perfecto, pero no puede haber una corriente mal, un exceso de consumo o una falta de consumo en el módulo y que el módulo esté bien, ¿sí? Si la corriente está mal, el módulo está mal. Si la corriente está bien, no sabemos todavía si el módulo está o no está bien. Bueno, vamos a incluso, antes de seguir avanzando, ya les voy anticipando que una de las corrientes, o sea, si no tenemos la corriente en standby, que vamos a ver a qué nos referimos con todo esto,
es muy probable que incluso hasta lo podamos reparar el módulo. Vamos a terminar con las corrientes del motor, que es más sencillo, después pasamos al módulo. Y en las corrientes del motor tenemos tres valores acá registrados: la corriente de línea, la de arranque y la de trabajo. Para medir la corriente de línea vamos a usar una pinza amperométrica y lo podemos hacer o en el cable amarillo del motor, o la podemos hacer en los cables del arnés, los que vienen de la plaqueta, el cable azul o el cable rojo, dependiendo para qué lado esté funcionando el motor. Si está haciendo girar el tambor en sentido horario, la corriente la vamos a tener en el cable azul, en el cable rojo no vamos a tener consumo. En ese caso vamos a estar midiendo la corriente de línea en este cable, en el caso de que esté girando el tambor en sentido horario. La corriente de trabajo va a estar en la bobina de trabajo, que teniendo el sentido de giro para el sentido horario, la bobina de trabajo va a ser esta en el motor, va a estar el vivo en este nodo. Acá se va a separar la corriente, va a ir una parte a la bobina de trabajo y otra parte va a ir a la bobina de arranque en serie con el capacitor. Así que tenemos consumo de trabajo en el cable rojo, consumo de arranque en el cable azul o en el capacitor, y consumo de línea en el cable azul del arnés o en el cable amarillo del motor. Eso que dijimos es todo con el sentido de giro horario. Si el motor lo estamos haciendo girar, en realidad el tambor está girando en sentido antihorario porque el motor está colocado en forma invertida, así que gira siempre al revés. El motor, si miramos la polea del motor, va a ser al revés de lo que estamos viendo acá en el diagrama, porque acá está hablando de sentido de giro del tambor, no del motor. Bueno, entonces, volviendo, si el tambor está girando en sentido antihorario, vamos a tener los consumos de línea en el cable rojo del arnés o en el cable amarillo del motor. Consumos de arranque lo vamos a tener en el capacitor, como siempre, o en el cable rojo, en este caso del motor. Y consumo de trabajo lo vamos a tener en el cable azul. Bueno, entonces con esto terminamos con todo lo que es referido a los consumos del motor. Resumiendo, consumo de línea lo tenemos siempre en el cable amarillo, y consumo de trabajo y arranque vamos a alternar en los cables del motor, en el cable azul o rojo del motor, depende para qué lado está girando. Una bobina se va a comportar como bobina de arranque y la otra como bobina de trabajo, o sea que ahí vamos a tener los registros del consumo de arranque y de trabajo. Bueno, vamos a pasar ahora a los consumos de la plaqueta. Y para medir estos consumos ya no los podemos hacer con una pinza amperométrica, porque son valores muy bajos. Estamos hablando del orden del mili y del microamper, o sea, una milésima parte de amper o una millonésima parte de amper, algo muy chiquito. La pinza amperométrica no alcanza a captarlo. Sí, lo podemos medir con cualquier tester de mediana calidad. Tiene la función para medir corriente de alterna, que es lo que necesitamos nosotros acá. Y para hacerlo tenemos que desconectar este terminal amarillo que entra a la plaqueta, que es el neutro que alimenta la plaqueta. Desconectamos este terminal y ponemos en serie nuestro tester en función amperímetro de alterna. Las corrientes que vamos a medir acá son dos: la corriente con el módulo apagado, con el módulo en stand-by, y la corriente con el módulo encendido. Dentro de las corrientes con el módulo encendido tenemos una franja de valores que van desde los 10 hasta los 15 mA. 10 mA consume con el módulo en reposo, o sea, cuando recién lo encendemos al módulo, que no hay nada en funcionamiento. Los LEDs que están prendidos son 2 o 3 LEDs que encienden cuando recién lo prendemos. Esa es la corriente de reposo, y lo máximo que podemos llegar a registrar son 15 mA, que es cuando están todo el módulo con los LED encendidos y los distintos track activados. O sea que un consumo entre 10 y 15 mA estaría dentro de los valores normales, y consumos por encima de estos de 15 mA, un consumo por encima en poco, entre 2, 3, 4 mA, ya nos está indicando que hay un cortocircuito interno en la plaqueta. Tengamos en cuenta que un exceso de consumo de 100 mA en la plaqueta nos representa acá en la línea un consumo en exceso de 5 mA. La relación aproximada es de 20 a 1 del consumo real. Acá estamos hablando de 220 volt, en la plaqueta estamos hablando de 5 volt. Por eso es la diferencia, por eso acá 5 mA es muy grave
es mucho, representa mucho de consumo real en la plaqueta. O sea que si tenemos en definitiva, si tenemos un consumo mayor a 15 mA en la plaqueta, ya tenemos la certeza de que esa plaqueta está mal, que hay un corte interno, hay algo que está mal. En reposo, incluso cuando recién la encendemos y tenemos un consumo mayor a 10 mA, si estamos en los 12, 13 mA en reposo, también tenemos la confirmación de que esa plaqueta está mal porque hay un consumo mayor al que debería haber. En estos casos, lamentablemente, ya tiene que intervenir algún electrónico para reparar la plaqueta, no podemos hacer mucho, pero sí podemos hacer cuando tenemos mal esta otra corriente, que es la corriente de stand-by, la corriente cuando el módulo está apagado. Cuando el módulo está apagado, o sea, lo tenemos alimentado, el lavarropas está enchufado, llega el neutro a este punto de la plaqueta, llega el vivo a este otro punto, la plaqueta se alimenta entre el cable naranja y el cable amarillo. Llega tensión, tenemos 220 en la plaqueta, pero no tenemos consumo, si no tenemos registro de stand-by. Esa plaqueta, el síntoma que va a presentar que no va a prender. Si pasa esto, tenemos la confirmación de que la plaqueta está mal también. Y la falla, acá sí hay posibilidades que la podamos reparar. La falla, casi seguro que va a estar en esta parte de la plaqueta, que es el fusible que tiene de protección, que lo tiene en la entrada. Este fusible trabaja en conjunto con este componente azul que estoy marcando acá, que es un varistor. Y este componente es una resistencia que varía en función de la tensión. Cuando la tensión de línea está dentro de los valores normales, representa una alta resistencia y no se comporta como un circuito abierto, no circula corriente. Pero a medida que va subiendo esa tensión, cuando llega a un determinado valor, que en el caso de las plaquetas el umbral está en 275, en la mayoría de las plaquetas de lavarropas está en ese valor. Cuando llega a 275 volt, la resistencia baja abruptamente y se comporta prácticamente como un cortocircuito y hace quemar el fusible. Si el pico de corriente es muy breve, digamos que lo absorbe, el fusible no alcanza a reaccionar, no se alcanza a quemar y no pasa nada, pero si el pico de corriente ya es un poco más prolongado, el fusible se termina quemando. O sea, cuando la plaqueta no enciende y no tenemos consumo de stand-by, muy probablemente cambiando este fusible, sacamos la silicona de la plaqueta, lo cambiamos, volvemos a poner de vuelta silicona, es muy probable que la plaqueta salga funcionando. En algunos casos el pico de corriente es muy grande, es muy grave y quema también el varistor, así que en algunos casos cambiando el varistor y el fusible queda reparado. Bueno, hay casos extremos ya que sigue quemando la plaqueta y bueno, no tendría reparación. Pero bueno, la mayoría la vamos a poder sacar funcionando cambiando el fusible o el fusible y el varistor. Creo que fuimos un poco más allá de lo que nos corresponde como técnico de lavarropas porque ya estamos reparando plaquetas y eso ya creo que es tarea de los técnicos electrónicos. Pero como dicen, el saber nunca está de más, así que espero no haberlos incomodado con tanta información. Ya terminamos con todo lo que es el circuito eléctrico, así que podemos pasar a la siguiente página. Ya estamos en la página 3 y antes de empezar a hablar del sensor de presión, vamos a ver en qué se diferencia de su antecesor, el presostato. Para eso vamos a pasar a ver unas diapositivas. En principio, el presostato y el sensor de nivel comparten la misma estructura. O sea, en los dos casos tenemos un diafragma, una cámara de aire que se forma entre ese diafragma y el cuerpo del presostato o del sensor de nivel, y un resorte. Este resorte, en condición de reposo, cuando no tenemos presión en esta cámara de aire, el resorte mantiene presionado el diafragma, haciendo tope en la carcasa, y a medida que empieza a ingresar aire a la cámara, él empieza a hacer fuerza y a vencer la presión de este resorte, lo empieza a comprimir, y el diafragma se desplaza hacia la derecha. Vamos a verlo en un gráfico instalado en la cuba.
Acá vemos entonces como cuando no tenemos agua en la cuba, el diafragma está apoyado sobre la carcasa del sensor de nivel o del presostato. Ya sabemos que hasta acá son idénticos. Cuando tenemos agua en la cuba, el agua intenta nivelarse, encuentra con que de este lado hay un circuito estanco, no puede salir el aire, entonces como no puede salir lo empuja intentando sacarlo, y esa presión que ejerce vence la fuerza del resorte, lo comprime y desplaza el diafragma hacia la derecha. Este desplazamiento es directamente proporcional al nivel del agua en la cuba. Si ahora el nivel de agua desciende a la mitad, el diafragma va a retroceder a la mitad. Y acá podemos ver por qué es lo mismo hablar de sensor de nivel que de sensor de presión. En realidad lo que está sensando es presión, porque no llega el agua al sensor. Pero como esto está directamente relacionado al nivel del agua, podemos decir que estamos tratando con un sensor de nivel o con un sensor de presión y estamos hablando de lo mismo. Bueno, hasta acá dijimos entonces que el presostato y el sensor de nivel son iguales. Vamos a ver qué tenemos de este lado de diafragma en un presostato y qué es lo que tenemos en un sensor de nivel. En un presostato lo que tenemos son interruptores. El presostato de un nivel tiene un interruptor, el de dos niveles tiene dos y así sucesivamente. ¿Qué es lo que sucede acá? El presostato le manda información al lavarropas, le dice si está en el nivel 1 o si está en el nivel 2, pero no tenemos información, no nos da información si está llegando al nivel 2, por ejemplo, o si está recién pasó al nivel 1, o si está llegando al nivel 2. O sea, tenemos la información en forma escalonada, nivel 1, nivel 2. Nos perdemos todos los puntos intermedios, el lavarropas no sabe en qué punto, en qué nivel está el agua. Esto es lo que sucede en los presostatos. Vamos a ver qué sucede en el sensor de nivel. El sensor de nivel, en lugar de tener interruptores, tiene un transductor. Por ahora vamos a tomar esto como que es una caja negra a la que le entra una información mecánica, una información de posición, de movimiento, en este caso le ingresa la información de la posición del diafragma, y lo que sale es una información eléctrica que está directamente relacionada con la posición del diafragma. En la medida que el diafragma se mueve y en todos los puntos le va mandando una información eléctrica que se le envía al lavarropa, o sea que el lavarropa en todo momento tiene control de la cantidad de agua que hay en la cuba. Como conclusión, entonces, el presostato es un interruptor de nivel y el sensor de presión es un dispositivo que transforma el nivel de agua en la cuba en información que está directamente relacionada con el nivel y que es punto a punto. Entonces, el lavarropas, que tiene un presostato, tiene información de determinados niveles de agua en la cuba, pero no tiene información de todos los puntos. El lavarropas, que tiene un sensor de nivel, tiene información punto por punto del nivel de agua que hay en la cuba. Ya que llegamos hasta acá, vamos a comentar que esta misma lógica se aplica a los termostatos y sensores de temperatura. Un termostato es un interruptor de temperatura y un sensor de temperatura es un dispositivo que en todo momento le manda información al módulo, a la plaqueta, de la temperatura que está midiendo. Volvemos al manual técnico para seguir charlando del sensor de presión y vamos a ver una imagen donde podemos ver su interior. Y acá tenemos lo que estuvimos charlando recién, el diafragma. Acá está el resorte que empuja el diafragma. Lo único que se agregó en el medio es esto blanco, que es un núcleo de ferrite. Este núcleo se va a desplazar dentro de esta bobina. Esto negro que ven acá es un bobinaje, que hay un bobinado. Este núcleo está entonces solidario, está agarrado, está sujeto con el diafragma. El resorte empuja al núcleo y a su vez empuja el diafragma. Y este núcleo se va a estar moviendo entonces en conjunto con el diafragma. Por lo tanto, se va a mover dentro de la bobina y va a cambiar las propiedades de la bobina. Lo que va a cambiar es la inductancia de la bobina. También tenemos dos capacitores, y acá lo podemos ver. Y vamos a ver el circuito, a ver cómo está conectado estos capacitores en la bobina. Este circuito, trabajando de esta manera, una bobina con dos capacitores
que están en serie, a su vez están en paralelo con la bobina. Esto, junto con parte del circuito de la plaqueta, forman un oscilador, y es un oscilador que varía la frecuencia porque la bobina varía el circuito resonante, entonces varía la frecuencia, y esa frecuencia es la que varía en función del nivel del agua. Por lo tanto, nuestro sensor de nivel transforma una variación de nivel de agua en variación de frecuencia. Y tenemos una tabla en donde se puede ver, donde está registrado los distintos valores de frecuencia versus los distintos niveles de agua. Es la que tenemos ahora en pantalla. Y tenemos registrado el nivel de reposo, que es cuando no tenemos agua, no tenemos presión en el sensor de nivel. El nivel de vacío, que es el nivel que le indica al módulo cuando ya el lavarropas no tiene agua. Para el módulo, cuando llega a este nivel, interpreta que no tiene agua, interpreta que ya puede enganchar el centrifugado, por ejemplo, porque interpreta que el nivel de agua es muy bajo y ya para el módulo es como que no tuviese agua. Le sirve al módulo también para interpretar cuando ya se agotó el lavarropas. Si el lavarropas entra en desagote y pasado los 6 minutos no llega a este nivel, interpreta que no pudo desagotar y da una señal de error. Entonces el umbral para detectar como que ya está vacío o no es 75 milímetros. Ahora vamos a hablar de dónde salen estas medidas. Entonces tenemos el nivel de reposo, que es 26,6 kHz. Y esta frecuencia es importante, hay que dejarlo siempre. Si tenemos que reemplazar el presostato, tenemos que controlar que en reposo estén estos valores, porque si por ejemplo llega a un valor de 26 kHz, que es muy poquito, es fácil que varíe, o que otro presostato que le pongamos esté por debajo de los 26 kHz. Si pasa eso, el lavarropas va a estar interpretando que siempre tiene agua en la cuba. O sea, colocamos un presostato que en reposo tiene 25,9, va a interpretar el lavarropas que tiene agua en la cuba, por lo tanto nos va a terminar dando errores y va a terminar no siendo centrifugado. Esta es una de las fallas que se puede dar también, que esté corrido el nivel de vacío, el nivel cero que esté corrido, y que el lavarropas no llegue a detectar el desagote, que siga entendiendo que hay agua en la cuba. Entonces son valores importantes, el valor de reposo, y otro valor importante es el nivel máximo, para que no se nos rebalse el lavarropas. El nivel máximo, cuando nosotros lo regulamos desde el panel de control para que cargue 76 litros, el nivel en milímetros son 340, ahora vamos a charlar de dónde vienen estos milímetros, y la frecuencia que nos tiene que dar es 21,8, o sea, conectamos un tester en función frecuencímetro en los extremos del sensor de nivel, lo hacemos cargar hasta el máximo nivel y va a cortar y nos va a terminar marcando 21,8. Y debemos medir en ese momento la columna de agua de 340 milímetros. Si esto está muy por encima, se nos puede rebalsar el lavarropas, y si está muy por debajo, nos va a trabajar con poca agua. Estas son dos cosas que se puede regular. El nivel cero, el nivel cero se puede regular, que es lo que estuvimos hablando recién, en los 26,6 kHz, y el nivel máximo. Este lavarropas también tiene un nivel de seguridad, cuando llega a 21,4 conecta la bomba de desagote. Pero bueno, lo que nosotros traemos regulando, con que regulemos el máximo y el nivel cero, ya estamos cubiertos para que funcione bien. Vamos a ver de dónde vienen esta columna de milímetros, cómo hacemos para medir estas columnas de milímetros. Para eso vamos a otra imagen. Y esos milímetros de la columna salen de la diferencia de niveles de agua, de la diferencia que tenemos entre el nivel que tenemos en la cuba y donde nace el pulmón. Si nosotros medimos en milímetros esta distancia, va a corresponder con los valores que tenemos en la tabla. De todas formas, hay un medidor para hacerlo esto mucho más sencillo. Se conecta acá en la entrada del presostato, se conecta al medidor, y eso lo podemos ver directamente en el medidor sin tener que andar viendo el nivel de agua en la cuba. Vamos a estudiar cómo se hace la regulación del sensor de nivel. Para esto vamos a necesitar un tester que tenga la función frecuencímetro para poder medir la frecuencia,
Y tenemos que colocar las puntas del tester en el cable azul y en el cable celeste, o sea, en los extremos de la bobina. El sensor de nivel tiene que estar conectado a la plaqueta, obviamente, tiene que estar funcionando el lavarropas para que esto oscile. Y vamos a controlar en primera medida la frecuencia de reposo, o sea, con la manguera desconectada, sin presión en el diafragma. Y sin presión en el diafragma tenemos que estar en estos 26,6 kHz. Si estamos, como habíamos dicho, si estamos en los 26 kHz o 25,9, el lavarropas nos va a dar una falla, el microcontrolador nos va a tirar una falla porque no va a detectar el vaciado del lavarropas, va a detectar como que siempre tiene agua. Entonces, si está muy al límite, lo tenemos que corregir. Lo mismo si lo estamos reemplazando por alguna similar característica, tenemos que llevarlo a los 26,6 kHz. Para hacer esto, sabemos que el núcleo, cuando está en reposo, está haciendo tope contra la carcasa, como habíamos dicho, en posición de reposo, el diafragma hace tope en la carcasa del sensor de nivel, por ende el núcleo de la bobina también va a estar fijo haciendo tope, porque está todo junto, está solidario el diafragma al núcleo. Entonces el núcleo sabemos que en posición de reposo no lo podemos mover, lo que nos queda por mover es la bobina, tenemos que alejar o acercar la bobina al núcleo para que varíe la frecuencia. La regulación de esta bobina, la posición de esta bobina, se hace con una llave 14, girando esta tuerca que tenemos acá, con una llave 14, girándola la vamos a acercar o alejar, con eso vamos a variar la frecuencia de reposo. Una vez que tenemos ya regulada la frecuencia de reposo, ya fijamos esa tuerca con algún adhesivo o con una punta de soldadura plástica, porque ya esa tuerca no se va a mover más. Y lo que vamos a tener que regular ahora es el nivel máximo. Para eso lo que tenemos que hacer es con una llave Allen de 7 milímetros introducirla en el centro. Ahí tiene un tornillo que hace presión sobre este resorte, o sea, va a endurecer o alivianar la presión que hace este resorte sobre el diafragma y por ende van a variar los niveles. Para regularlo entonces, conectamos la manguera, instalamos y cargamos agua en el lavarropa hasta que llegue a 340 milímetros. Como hemos dicho, los 340 milímetros se miden desde el pulmón, desde el nivel del agua en el pulmón, digamos, al nivel máximo, a la superficie del agua que está en la cuba. Cuando tenemos estos 34 centímetros, tenemos que regular el tornillo del centro para que el display del tester nos marque los 21,8 kHz. Y ahí ya tendríamos la regulación completa del sensor de nivel. Los niveles intermedios van a quedar regulados automáticamente. Cerrando con el tema de regulación, les quiero comentar que se pueden encontrar con distintos sensores de nivel. Últimamente está viniendo el más moderno, el último que está viniendo es este que está en el centro de la pantalla ahora. Y en este caso no tiene regulación de nivel 0. Sí podemos regular el nivel máximo, pero no podemos regular el nivel 0. En el modelo anterior, este que tenemos acá, sí se puede regular el nivel 0. Esta tuerca se puede mover. Incluso hasta se pueden sacar los tornillos y se puede desarmar también para inspeccionar por dentro. Este no tiene tornillos tampoco y esta tuerca está fija, no hay forma de moverla. Para terminar con el tema del sensor, lo que vamos a comentar es las pruebas que le podemos hacer. Y en primera instancia tenemos que hacer la prueba mecánica para ver que no esté pinchado el diafragma. En este caso no podemos hacer como los presostatos, que los presurizamos, lo tapamos y esperamos a que haga el clic para ver si está pinchado. Por acá no hay ningún interruptor que nos haga clic, así que acá lo que tenemos que hacer es, al igual que el presostato, presurizarlo, taparlo, pero para ver si el aire se escapa o no se escapa del diafragma, hay que tener el frecuencímetro colocado y ver que la frecuencia no varíe. O sea, en el momento que lo presurizamos, la frecuencia que va de 26,8 se va a ir hacia abajo, dependiendo de la presión que le coloquemos. Lo tenemos tapado y sin soltar tenemos que ver que esa presión quede fija, que esa frecuencia quede fija. Si esa frecuencia empieza a subir, quiere decir que el aire se está yendo y que ese sensor de nivel no sirve, hay que reemplazarlo. Otra control que podemos hacer es controlarle la frecuencia, que esté en frecuencia, que en reposo esté en 26,8, que en el nivel máximo esté en 21,8 kHz. Y en forma
pasiva lo que se puede medir es la resistencia de la bobina para ver que no esté cortada. Y si quisiéramos podemos medir los capacitores también, pero esto ya es un poco más difícil porque hay que desconectarlos. Los capacitores, en este caso, para medirlos, los tenemos que levantar del sensor de nivel, levantarlo del circuito, sacarlos y medirlos afuera. Nos queda por ver los síntomas que nos encontraríamos si el sensor de nivel falla. Bueno, si se va de frecuencia y se corre en nivel de reposo y no detecta el vaciado, nos va a terminar arrojando el error E2, que es el error de demora en desagote. Ahora más adelante vamos a hablar de los errores en la tabla de fallas. En el caso de que se vaya de frecuencia, pero ya en gran medida, que supere los 30 kHz y los 18, 19 creo que es, lo repito, esto lo vamos a ver en profundidad ahora en la tabla de fallas. En el caso de que se corra mucho de frecuencia o que directamente no oscile, o sea que esté desconectado, que esté cortado la bobina, que esté a un capacitor en corto, si se va mucho de frecuencia o no oscila, nos va a terminar arrojando el error F8. Y si está pinchado el diafragma, como tarda 60 minutos en dar la alarma, se va a terminar rebalsando. En este lavarropas, si se pincha el diafragma, se nos va a rebalsar el lavarropas. Bueno, terminamos con todo lo que hace el sensor de nivel, así que ya podemos pasar a la siguiente página. Estamos en la página 4, en donde nos encontramos con la tabla de código de fallas. Y vamos a empezar a hablar de los errores, pero lo vamos a hacer de una forma profunda, no nos vamos a quedar simplemente con la información que trae el manual. Si bien este manual está completo porque traté de contemplar todas las cuestiones que hacen a los errores, pero esto no es lo más común. En general los manuales traen muy poca información. El manual original de este lavarropas, por ejemplo, en lo que hace el error E1, dice alarma por desperfecto en la entrada de agua. O sea, si nos quedamos con esto solamente, nos encontramos con un lavarropas que dice E1, nos arroja el error E1 y buscaríamos solamente una falla por esa parte, por la entrada del agua. Y en realidad ya vamos a ver que un error E1 abarca mucho más. Puede ser un problema en la salida del agua, puede ser un problema en el sensor de nivel, puede ser un problema en el módulo. Así que bueno, para empezar a entender todo esto, el tema de interpretación de errores y la lógica de funcionamiento, vamos a pasar a unas diapositivas en donde vamos a estudiar en profundidad el error E1. Estamos en el error E1 y el manual nos dice error de entrada de agua. En algún manual más generoso dice demora de más de 60 minutos en llegar al nivel seleccionado. Para empezar a trabajar con este error vamos a entender la lógica de funcionamiento, y esto sería entender qué es lo que pasa en el lavarropas para que nos termine informando este error, para que nos termine dando el error E1. Bueno, lo que pasa es que el microprocesador da la instrucción, da la orden para que se complete la carga de agua. O sea, por ende tiene que activar los triac de la válvula, tiene que decirle a las triac alimenten la válvula, quiero que empiece a ingresar agua al lavarropas. Después de esto deja pasar tiempo, se deja pasar 60 minutos y verifica si se completó o no la carga de agua. O sea, si la carga de agua no llegó al nivel que estaba calculado, que estaba preestablecido, después de 60 minutos, es lógico que hay un error. En 60 minutos el lavarropas tiene que completar su carga. Vamos a ver qué situaciones y qué causas nos pueden llevar entonces a este error E1. Situaciones tenemos 3, causas vamos a tener muchas, pero situaciones tenemos 3. Una situación es que realmente no ingrese agua a la cuba. Si no ingresa agua a la cuba, entonces nunca va a llegarle la información del sensor que ya está la carga completa. Otra situación es que el agua ingrese bien, o sea que la carga esté todo perfecto, pero que el agua se esté yendo por el desagote. O sea, de esa manera nunca va a llegar la carga a su nivel real y nunca le va a llegar la información al microprocesador que la carga está completa. También tendríamos el error E1. Ya estamos viendo que podemos tener un error no solo por un problema de entrada de agua, sino por un problema de desagote acá también. Y la tercera situación que podemos tener es que el agua ingrese bien, que el desagote esté bien, entonces que la esté reteniendo bien, pero que no esté fallando la parte que tiene que informarle, o sea, el sensor de nivel o la etapa de entrada, que le
de entrada del sensor de nivel y que no le esté informando al microprocesador que la carga está completa. Entonces en este caso también carga bien, retiene bien el agua, pero lo que le tiene que informar que ya la carga está completa está andando mal, por ende no se entera y también nos termina dando el error. Entonces acá podemos ver que tenemos muchas cuestiones que hacen un mismo error. Vamos a ver en qué causas se puede estar dando en cada caso. En el caso de que no ingrese el agua, podemos pensar en una válvula que esté tapada, que esté quemado, que esté con falla intermitente, algo que es habitual también en las válvulas, que esté andando todo, aparentemente funcione bien y después de un rato que calienta se corte, cuando se enfríe se vuelve de vuelta a poner en funcionamiento. Entonces cuando vamos y la controlamos la vemos que está andando bien y si nos vamos el error después vuelve. Entonces, ¿qué hay que hacer ante un error E1? Que vamos y está todo bien, hay que insistir con el tema de la válvula, verificar que no haya una falla intermitente en la válvula, ponerla a andar, esperar que caliente, hacerla correr 2 o 3 veces. Las posibilidades que siguen son un poco obvias, pero bueno, no hay que dejar de tenerlas presentes. Filtro de entrada tapado, poca presión de agua, manguera estrangulada, que esté la canilla cerrada. Y lo que puede estar pasando también, una falla en el módulo de control, que el triac no me alimente a la válvula, entonces nunca se va a llenar. ¿Cómo verificaríamos esto? Ponemos un tester para medir tensión y medimos la tensión sobre la válvula. Con los cables conectados medimos la tensión sobre la válvula. Si no tenemos tensión en un punto que tiene que cargar agua, el problema está en el módulo, en el triac de la válvula. Si estas mediciones hay que hacerlas siempre con los dispositivos conectados. No sirve sacar la ficha de la válvula y probarla que llegue 220 con el tester, porque al no tener carga puede marcarnos tranquilamente como que está llegando bien la tensión y que cuando la sometamos a carga, cuando la conectemos en la válvula, no me la esté alimentando. Bueno, ya cubrimos entonces la posibilidad de qué fallas podemos tener que no el lavarropas realmente no esté ingresando agua. Vamos a ver por qué motivo podría estar no reteniendo el agua. Ahora que la segunda situación, todo está funcionando en cualquier momento, una vez que detecta que esté fuera de frecuencia, después de 3 segundos nos termina informando F8. Acá para salir hay que apagar el lavarropa y prenderlo de vuelta, si no sigue en el error. Las posibles causas, bueno, que esté fuera de frecuencia el prosostato, que esté desconectado, que esté en corto, que esté abierto, esas son las posibles causas. Después tenemos unos errores más, acá tenemos error HU, y en el manual del usuario figura como voltaje elevado o falla de energía. En realidad esta debe ser alguna falla que estaba en alguna versión anterior, porque en el lavarropas que estuvimos haciendo ensayos, voy a checar un poco la imagen. En el lavarropas que estuvimos haciendo ensayos, esta falla no la arrojó nunca. O sea, se hicieron pruebas de alimentar al módulo con tensiones de hasta 270 volt. Más no, porque si no se iba a quemar el fusible de la placa. En 275 empieza a trabajar la protección que tiene y va a hacer saltar el fusible. O sea, se lo alimentó hasta con 270 volt y no arrojó ningún error. Para abajo se le bajó la tensión de los 220, se fue bajando. En ningún momento marcó ningún error. Cuando llegó a 120 aproximadamente, el módulo se apaga directamente, pero no informa ningún error. O sea que este error en ningún momento lo vimos que lo marque la plaqueta. Y otro error que tampoco lo marcó la plaqueta y figura en el manual del usuario, yo lo dejé anotado acá, es F0, que figura como posible corte de energía. También acá se hicieron muchas pruebas y en ningún momento acusó F0. Seguramente son programas que tenía el lavarropas en versiones anteriores, han cambiado el soft y se lo han sacado. Ya estamos en la página 5. En esta página vamos a hablar de los testeos de service. Y los testeos de service es una forma rápida de acceder a poder probar los distintos componentes del lavarropas. O sea, sin desarmar el lavarropas queremos ver rápidamente si está funcionando el motor, si está funcionando la bomba, el torque, las válvulas. Normalmente si no tenemos estos programas de testeos para el service, tenemos que esperar, lo vamos a poder probar también, pero nos va a llevar más tiempo. Por ejemplo, si queremos probar el motor, tenemos que esperar a que el lavarropas se llene de agua para después recién ahí poder probar el motor. Si quisiéramos probar el torque, tenemos que ponerlo en desagote, esperar que desagote el agua, esperar que
esos 2 minutos que se toma el lavarropas antes del centrifugado. O sea, son todas tiempos que perdemos, que se pueden evitar entrando a los programas para el service, en donde se hacen los testeos directamente. En definitiva, lo que se hace es hacer funcionar distintos componentes en una forma más rápida. Hay algunos testeos particulares, como el del sistema Fuji, que lo vamos a ver ahora en un ratito, que también nos da, no solo que estamos probando los componentes como lo podríamos hacer entrando a los programas desde el usuario, sino que nos da unas funciones especiales que son únicamente para nosotros, para el service. Vamos a un video en donde están los ensayos que hicimos con los testeos. También tenemos una explicación que hicimos del sistema Fuji. A este video también podemos acceder desde el link que tenemos acá en la parte superior de la página 5. Vamos al video. Terminamos con la página 5, la página de los testeos, y en la página 6 del manual nos queda por ver un video. Acá tenemos el link, y en este video vamos a ver el método de prueba de lámpara en serie. El método de prueba con lámpara en serie es algo que yo recomiendo hacer siempre que reemplacen una plaqueta. Es un método fácil, rápido, económico, que les asegura en un 99% que aún habiendo cortocircuitos, problemas importantes en el lavarropas, con este método la plaqueta nueva que están poniendo no se les va a quemar. ¿En qué consiste? Consiste en limitar las corrientes de consumo de nuestro equipo, limitarlo a valores que puedan ser soportadas por los triac. O sea que si tenemos un corto en el equipo, o conectamos mal un cable que hace que un triac tenga que manejar más corriente que la que pueda soportar, si pasa esto, que con tener un método para poder limitar la corriente, algo que nos avise que hay un problema y no quememos la plaqueta. Esa es la idea. ¿Qué es lo que vamos a necesitar para hacer todas estas pruebas? Volvemos al manual técnico, pero esta vez ya para despedirme. Espero haber cumplido con mi objetivo de dejarles información de valor y técnicas que les agilicen las reparaciones. Así que deseándoles éxitos, me despido con un fuerte apretón de manos. Hasta un próximo encuentro.